Bien, continuamos recapitulando hasta ahora. Hemos visto la ley de Gauss, la ley de Faraday, la ley de Gauss para el magnetismo y la ley de Ampère. Cada uno estamos con diferentes fórmulas como las que observamos aquí. Las ecuaciones de Maxwell vamos a tener una forma diferencial y en la forma integral. Aquí tenemos también y podemos observar cada una de las fórmulas para la parte diferencial y para la parte integral. Significado. E va a representar el campo eléctrico, B representa el campo magnético, representa la densidad de carga eléctrica, J representa la densidad de corriente eléctrica, E, E inicial es la permeabilidad en el vacío, micro inicial es la permeabilidad del vacío, Nabla es el operador diferencial vectorial utilizando para calcular la diferencia o divergencia, perdón, y el rizo. Y las letras lambda representan la derivada de la parcial con respecto al tiempo. Ecuaciones de Maxwell en forma integral y diferencial. Estas ecuaciones de Maxwell son fundamentales en el campo de la electromagnética y pueden expresarse tanto en formas integrales como diferenciales. Estas ecuaciones describen cómo los campos eléctricos y magnéticos se generan y alteran tanto en cargas eléctricas como por las corrientes eléctricas. A continuación, representaremos estas ecuaciones en ambas formas. La ley de Gauss para la electricidad, en su forma integral, se va a expresar con la siguiente fórmula. Esta ecuación relaciona el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada con la carga eléctrica encerrada. En su forma diferencial, la ley se escribe como lo vemos a continuación y esta forma relaciona la divergencia del campo eléctrico en un punto con la densidad de carga eléctrica en ese punto. La ley de Gauss para el magnetismo, en su forma integral, tenemos la siguiente fórmula, que es igual con cero, indicando que el flujo magnético a través de esa superficie cerrada siempre va a ser cero. Y en su forma diferencial igual se va a expresar con la siguiente ecuación y va a demostrar que no existen cargas magnéticas o monopolos magnéticos. Para la ley de Faraday de la inducción electromagnética, tenemos en su forma integral, vamos a tener la siguiente ecuación con respecto a la integral y a la derivada que relaciona el cambio de flujo magnético a través de un lazo cerrado con el campo eléctrico inducido en el contorno de un lazo. En su forma diferencial, las ecuaciones se da la siguiente ecuación y establece una relación entre la variación temporal del campo magnético y el campo eléctrico generado. La ley de Ampère con la adición de Maxwell. Ley de Ampère-Maxwell. Para su forma integral se expresa con la siguiente ecuación y esta fórmula incluye no solo la corriente eléctrica, sino también el cambio de flujo eléctrico a través de las fuentes de campo magnético. En su forma diferencial se escribe como tenemos la siguiente ecuación y relaciona la corriente eléctrica y el campo eléctrico con el campo magnético generado. La forma integral de las ecuaciones de Maxwell trata con las superficies cerradas y los lazos cerrados, mientras que la forma diferencial relaciona las propiedades locales de los campos eléctricos y magnéticos con distribuciones de carga y corriente en el punto y en el espacio. Ambas formas de las ecuaciones son ampliamente utilizadas en el análisis de fenómenos electromagnéticos. Vamos a ver lo que es una ecuación de onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas son una mezcla de campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio, siendo fundamentalmente diversas en la rama de la ciencia y la tecnología, como cuáles, como comunicación, la física y la medicina. Comprender cómo estas ondas se mueven e interactúan es esencial
en donde se saca una ecuación electromagnética que vamos a continuación describir. ¿Qué es la ecuación electromagnética? De la onda electromagnética. Son un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales que describen cómo los campos eléctricos y magnéticos van interactuando en un espacio y en tiempo. Son una solución de famosas ecuaciones de Maxwell que fundamentan el estudio de la física clásica y la moderna. La derivación de la ecuación de la onda electromagnética, vamos a necesitar expresar ecuaciones de Maxwell en términos de operación de Allenberg, y este operador diferencial va a aparecer mucho en lo que es la física, especialmente en la teoría de relatividad especial. Al aplicar el operador de Allenberg, las ecuaciones de Maxwell en el vacío, se obtiene una ecuación de onda electromagnética. Esta forma de esta ecuación es la siguiente, donde E es el campo eléctrico, B es el campo magnético. El micro inicial es la permeabilidad magnética, como se había dicho en un principio, es la permeabilidad eléctrica en el vacío, es el operador de Allenberg, y estas ecuaciones describen cómo los campos electromagnéticos se propagan a través del espacio y el tiempo. Donde E es el campo eléctrico y estas ecuaciones describen cómo los campos electromagnéticos se propagan a través del espacio y el tiempo. Detonemos que con la ecuación de el operador Allenberg, si x t es una función fija, entonces el problema es encontrar las soluciones para esta ecuación diferencial parcial. Y se va a remontar a lo que es el siglo XVIII. Ese problema tiene una gran importancia en la historia de la matemática. Con el ánimo de moderar matemáticamente las vibraciones de una cuerda, con un violín, Juan Bernoulli y Daniel Bernoulli forman la ecuación de onda. Euler y de Adler en 1747 encontraron soluciones para x más t de t de x cuando la función de Lambert es cero. No obstante, estaban expresadas en una forma de series trigonométricas y medio siglo después, con trabajos de Fourier, se logran conciliar las dos representaciones. Esta es una breve historia de dónde viene esta ecuación de Allenberg. Implicaciones de la ecuación de la onda electromagnética. Las ecuaciones de onda electromagnética tienen una serie de implicaciones fascinantes. En primer lugar, muestran que los campos eléctricos y los magnéticos están inextricablemente vinculados. Un campo cambiante, uno genera un campo en el otro. Esta interdependencia es la base de la propagación de las ondas electromagnéticas. Además, la ecuación de onda electromagnética también revela que la velocidad de propagación de estas ondas va a ser igual a la velocidad de la luz, lo que nos da una concepción directa entre la luz y el electromagnetismo. Esta fue una de las primeras indicaciones en que la luz y en sí misma es una forma de onda electromagnética. ¿Dónde las vamos a aplicar? Son vastas y abarcan muchos campos en la ciencia y en la ingeniería, telecomunicaciones, y estas nos permiten extender y diseñar antenas de sistema de transmisión de radio. En astronomía, ondas electromagnéticas son base de la comprensión de la radiación cósmica y el fondo de los fenómenos cósmicos. Observación. Las ecuaciones de ondas electromagnéticas son fundamentales para nuestro entendimiento, así como los campos eléctricos, magnéticos que interactúan y se propagan. Proporcionan la base para nuestra comprensión de los fenómenos diversos, como luz, telecomunicaciones y la formación de imágenes médicas. Son un pilar del estudio del electromagnetismo y un campo que sigue siendo vital y activo en la ciencia moderna. Como las ecuaciones matemáticas y físicas de onda electromagnética es más que solo números y letras, es una forma de describir cómo funciona este universo, aunque puede parecer interminable desde el principio, como el estudio y la práctica para llegar a apreciar la belleza y la elegancia de estas ecuaciones, y cómo nos ayudarán a entender un mundo que nos rodea. Generación de ondas electromagnéticas.
Las ondas electromagnéticas se van a generar a partir de cargas eléctricas en movimiento. Este movimiento se genera tanto en un campo eléctrico como un campo magnético. La creación de un campo magnético cuando una carga se mueve en su entorno. La interacción entre campos, los campos eléctricos y magnéticos generados, están interconectados. El cambio de uno provoca el cambio del otro, creando así una onda electromagnética. ¿Cómo se propagan? Tenemos la ecuación de Faraday y las ecuaciones de Ampere y Maxwell, que hemos ya estado hablando anteriormente. Comportamiento. Tenemos medios dieléctricos y medios conductores. Aplicación prácticas en los campos de las ondas electromagnéticas, comunicaciones, imagen médica o investigación científica. Los campos magnéticos van a desempeñar un papel vital en la generación y propagación de ondas electromagnéticas. Su interacción con campos eléctricos crea y dirige ondas, permitiendo su viaje a través de diversos medios y su aplicación en múltiples tecnologías. Y de los campos de investigación, esto va a hacer que comprendamos la interacción como un fundamento de la física, sino que también tiene un impacto directo en nuestra vida diaria, desde la comunicación hasta la medicina. En resumen, los campos magnéticos son una parte esencial e inseparable de las ondas electromagnéticas que estaremos viendo o abriendo las puertas de la ciencia y la tecnología.